Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos nuevamente en Hablemos acerca de. Qué bueno compartir con ustedes este tiempo nuevamente. Y voy a saludar a los hermanos que están presentes en la transmisión. Tenemos a la hermana Rika, bienvenida hermana, Shalom, bendiciones. La hermana Alba, Shalom, Alba, ¿cómo estás? Carolina, bendiciones hermana, Shalom. Y nadie más. Bueno, vamos a esperar a que se vayan añadiendo más hermanos. Mientras tanto vamos a comenzar este tema que vamos a hablar con una oración entregándolo en las manos de Elohim y que Él nos guíe en el aprendizaje de su palabra. Te damos gracias Padre, te bendecimos, gracias Padre porque tú nos ayudas a entender, nos ayudas a cumplir, guardar tus mandamientos, nos ayudas Padre a entender las Escrituras, Padre, a vivirla, Padre, a ponerla por obra. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque nos das shalom, nos das de tu emuná. Y gracias por este tiempo que estamos con los hermanos, Padre, para hablar de tu palabra, que es lo más importante de nuestra vida. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén, hermanos. Bueno, como han visto en el título, hoy tenemos un tema interesante que Adonai ha preparado para nosotros el día de hoy. Justamente el título se llama Hoy, no mañana. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca del hoy, de este día, ¿sí? De lo que Adonai ha preparado para hoy, no para mañana, no para un tiempo más tarde, sino para hoy. Para eso nosotros vamos a introducirnos en el Tanaj para conocer qué nos habla Adonai acerca del hoy, ¿sí? De este día que Adonai preparó para nosotros y que en este día debemos mantenernos puros, ¿sí? Delante de Elohim como apartados, obedeciendo su palabra, ¿sí? En justicia y en rectitud, como lo dice su palabra, como nos enseñó el Adón Yeshua. Amén. Para eso vamos a entrar en la lectura de la Torá en Deuteronomio 29, de los versículos 9 al 15, donde vamos a encontrar una orden, un mandato de Adonai de que seamos obedientes a las palabras del pacto. ¿Qué son las palabras del pacto? Bueno, palabras se le llama a los mandamientos. Cuando Adonai dice mis palabras, son sus mandamientos, lo que Él ha ordenado. Es más, a los 10 mandamientos en hebreo originalmente se le llama las 10 palabras, no los 10 mandamientos. Asheret advarim, las 10 palabras, ¿sí? Los 10 enunciados, así se le dice en hebreo. Entonces cuando Adonai nos está diciendo las palabras del pacto son los mandamientos de la Torá, ya que el pacto es la instrucción, la Torá con Israel, lo que Él estableció en piedras, que luego lo estableció en nuestros corazones. Amén. Entonces Él nos va a dar una orden para que las pongamos por obra, para que las hagamos. Esto está en Deuteronomio 29, del 9 al 15. Voy a saludar a los hermanos que están añadiéndose a la transmisión. La hermana Jessica Navarro, Shalom, hermana, bienvenida. Vamos a leer Deuteronomio 29, del 9 al 15. Aquí tenemos en la pantalla, según la traducción textual del hebreo, que es la traducción en que he estado trabajando y sigo trabajando hasta el día de hoy en la traducción de la Biblia hebrea al español. Entonces, dice de esta manera, 29 del 9 al 15, y guarden las palabras de este pacto y háganlas, a fin de que sea prudente todo lo que hagan. Es interesante esto, porque si hacemos las palabras del pacto, nosotros vamos a ser prudentes. Esta misma palabra prudente es traducida como prosperar en muchas versiones, pero en hebreo tiene que ver con la prudencia, porque es más, cuando tú prosperas, estás siendo prudente, obviamente. Sigamos. Ustedes están parados hoy, todos ustedes, delante de Yud-Hei Vau-Hei su Elohim, sus cabezas, sus tribus, sus ancianos y sus oficiales, todo hombre de Israel, sus niños, sus mujeres y el extranjero que está en medio de tus campamentos, desde el que corta tu madera hasta el que saca tu agua.
para que entres en el pacto de Yud-He-Vав-Hei, tu Elohim, y en su juramento que Adonai, tu Elohim, hace. Literalmente corta, esto lo vamos a ver más adelante, ahora cuando terminemos de leer el versículo. Sigamos, que Adonai hace contigo hoy, a fin de levantarte hoy para sí por pueblo, y él sea para ti por Elohim, como habló a ti y como juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estos son Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo con ustedes yo hago este pacto y este juramento, porque con los que están aquí con nosotros parados hoy delante de Adonai nuestro Elohim, y con los que no están aquí con nosotros hoy. Hasta aquí vamos a leer. Es interesante todo este enunciado que Adonai expone en estas palabras, ¿sí? Él está haciendo, digamos, unas palabras antes de mandar los mandamientos, de enviarle los mandamientos, la Torá al pueblo, ¿sí? Todas las palabras del pacto para que las hagan, todos los que están ahí reunidos en ese lugar, ¿sí? Tanto los que estaban ahí y como los que no estaban ahí ese día. Pero esos somos nosotros, hoy, como dice ahí, con los que no están aquí con nosotros hoy. Pero ese hoy también es ahora, porque nosotros no estuvimos ahí, pero estamos participando de ese pacto, como dice Adonai, ¿sí? Y tanto eran las cabezas, que serían los jefes de las tribus, sus ancianos, sus oficiales, ¿sí? Era todo hombre de Israel, los niños, las mujeres, el extranjero que estaba en sus campamentos, ¿sí? Tanto el que cortaba la madera como el que sacaba el agua, como dice ahí, ¿sí? Y es interesante que Adonai, cuando habla estas palabras, él pronuncia en estos versículos que acabamos de leer 5 veces la palabra hoy. 5 veces la palabra hoy. Él la repite continuamente, diciendo hoy estás aquí, hoy voy a darte mis palabras, hoy te voy a levantar como pueblo, hoy les voy a dar este pacto, ¿sí? Y tanto los que no están aquí como los que están aquí hoy, ¿sí? Y Adonai repite 5 veces y luego en versículos posteriores también sigue repitiendo esta palabra hoy, hasta como 7 veces. Entonces es importante que nos enfoquemos en lo que Adonai está haciendo énfasis. ¿Por qué? Porque el hebreo, en la cultura hebrea y el pensamiento hebreo se basa en repeticiones. Cuando tú repites algo, haces énfasis en eso. Muchas veces en el texto hebreo las palabras están repitiéndose una y otra vez. ¿Por qué? Porque el escriba, el que está haciendo el libro, ¿sí? Él está centrándose, haciendo el enfoque en esa palabra. Por ejemplo, en el libro de Santiago en hebreo, él inicia los primeros capítulos con la palabra simja, gozo. Y él, a lo largo de todo el capítulo, repite esta palabra gozo, ¿sí? Cosa que en la traducción al griego, esa palabra gozo se tradujo de diferentes maneras en cada uno de los versículos. ¿Sí? Es interesante que vemos la mentalidad hebrea de repetición y la mentalidad griega de, bueno, si es repetitivo, no queda bien en el texto, lo tenemos que cambiar y poner sinónimos, ¿no? O ni tanto así, palabras que se asemejen, ¿sí? Porque muchas veces se traduce la palabra gozo en ese versículo como libertad, y no son sinónimos, pero para el griego sí lo eran, ¿no? Eran palabras semejantes según él. Pero le quita la esencia de lo que dice el texto en hebreo. Bueno, aquí Adonai está enfatizando en la palabra hoy, para que hoy guarden sus palabras, para que hoy sean su pueblo, para que hoy Él corte el pacto con Israel. ¿Y por qué corte? Porque, como leímos en el texto, la palabra que se utiliza ahí literalmente es el verbo cortar un pacto. Y eso está a lo largo de la Biblia hebrea. Cada vez que tú ves en tu Biblia en español la frase hacer un pacto, ¿sí? Yo hago un pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, como dice Jeremías, dice yo voy a hacer un nuevo pacto. La palabra hacer, el verbo hacer, ahí no está traducido literalmente.
El verbo en hebreo ahí es el verbo cortar, con un cuchillo, ¿sí? Así tal cual, cortar. Y cada vez que lees hacer, en hebreo es cortar, cortar un pacto. ¿Por qué pasa eso? Por, una serie de cosas, ¿no? Que se hacían en el antiguo hebreo. Yo voy a nombrar dos, ¿sí? Porque es por muchas costumbres del pueblo de Israel, pero por dos cosas importantes. Primeramente, cuando se hacía un pacto en Israel, el pueblo hebreo, ellos cortaban carne de animal para hacer una comida. Ellos asociaban el pacto con una comida, con el sentarse a la mesa. Por eso Adonai nos dice que nos sentemos a su mesa porque estamos participando del pacto, ¿sí? Entonces, ellos asociaban eso, ¿no? Porque estaban en comunión. ¿Sí? Un hombre hacía un pacto con otro hombre y ellos ahí cortaban el pacto, o sea, hacían una matanza de un animal para comerlo, ¿sí? Entonces, y ellos estaban participando del pacto mutuamente en esa mesa. A su vez también viene de algo más profundo. Por ejemplo, Adonai cuando le dice a Abraham que iba a hacer un pacto con él, que es el pacto que sigue hasta el día de hoy, que Yeshua lo afirmó, lo estableció, porque es el mismo pacto renovado, pero es el mismo pacto, no es un nuevo y apartado pacto, sino que el pacto fue renovado, ¿sí? Es el mismo pacto con Abraham hasta Yeshua, hasta el día de hoy, el pacto con Israel, ¿sí? Cuando Adonai le dice que va a hacer un pacto con él, le dice que tome animales, que tome 2 becerros, que tome carneros, que tome corderos y también que tome palomas y que los parta por la mitad. Abraham hizo eso, los cortó, los partió por la mitad, los cortó, como cortar el pacto. Eso es lo que hizo él. ¿Y qué pasó? Él los puso a un lado una mitad y al otro lado la otra mitad de los animales. Entonces Adonai pasó luego como una antorcha cuando Abraham estaba sumergido en un sueño profundo dado por Adonai, y él estaba totalmente, digamos, estremecido él no podía defenderse, él no estaba totalmente desprotegido delante de la presencia de Adonai, ¿sí? Y Adonai pasó por en medio de los animales cortados, partidos por la mitad. Y eso era una costumbre en el pueblo de Israel, dado por orden de Adonai, que había mandado a los israelitas que así se hacían los pactos. ¿Por qué? Porque el que hacía el pacto cortaba los animales y pasaba por en medio de los animales, ¿sí? Pasaba por en medio diciendo, así se haga a mí si yo no cumplo este pacto, ¿sí? Así se haga como a los animales. O sea, si yo no cumplo este pacto, Adonai me va a partir a la mitad como a estos animales. Y así hacían los reyes de Judá, hasta en un versículo en el libro de Reyes está esto, que dicen que ellos partieron los animales y pasaron por entre medio de ellos, ¿sí? Entonces era una costumbre, por eso se utiliza el verbo cortar un pacto, porque ellos cortaban a los animales por la mitad y también cortaban para hacer una comida, ¿sí? Así se define el hacer un pacto en el pueblo de Israel. Por eso se traduce de esa manera literalmente. Entonces, volviendo al tema de hoy. Adonai repite 5 veces la palabra hoy, que nosotros tenemos que hoy escuchar, hoy obedecer, hoy debemos creer, hoy debemos poner por obra, porque eso es lo que nos va a llevar a la vida y no a la muerte, porque Adonai nos da para escoger. Escoge la vida, te digo yo, dice Adonai, y no la muerte. Él nos aconseja escoger la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Entonces, muchas veces nosotros preferimos dejar para más tarde, preferimos dejar para mañana, dejar para otro día,
¿no? Porque ahora no estoy preparado, porque ahora no me siento bien para hacerlo, no me siento con ganas, siento que tengo que esperar. Y muchas veces uno tiene su tiempo, ¿no? Sí, muchos tienen su tiempo para aprender los mandamientos de Elohim. Pero cuando uno lo entiende, ya no debe dejarlo pasar. Cuando uno lo entiende y dice, ya lo entendí, ya lo creo, no debe dejarlo pasar. Entonces Adonai les dice a ellos que están escuchando las palabras, hoy debes hacerlo, para escoger la vida y no la muerte. ¿Sí? Entonces, que nosotros, porque nosotros formamos parte del pacto, porque no estuvimos ahí, pero Adonai dice que los que no están ahí también van a formar parte de ese pacto y somos nosotros por medio de Yeshua. Adonai nos hace parte de su pacto y parte del accionar en el hoy, porque en el accionar en el hoy está la vida. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Shalom Elisheva, bienvenida hermana. Shalom David. Iris Iraida Pérez, bienvenida hermana. Ya, nadie más. Alba dice, damos gracias al Eterno Todopoderoso que escucha la oración de su pueblo. Amén. David dice, recuerdo que en el cristianismo hacían pactar a las personas con dinero con Dios, pero resulta que eso no es posible porque el hombre no puede pactar con Dios. Solo Adonai puede pactar con nosotros. Y cuando pactó con Abraham, lo hizo por Adonai mismo. Gracias al Eterno nos sacó las vendas de ese tipo de enseñanzas erróneas. Así es, hermano, nosotros no podemos hacer un pacto. Nosotros participamos del pacto que Adonai hace con nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es hacer votos a Adonai, ¿sí? Que son juramentos, ¿sí? Votos y promesas a Adonai que debemos cumplirlas, que no son pactos. Nosotros no debemos pactar. Eso es solo de Elohim. Él es Elohim de pactos. Amén. Robert Fuentes Arrieta, Shalom, bienvenido hermano. Que Adonai te bendiga. Vamos a seguir con este tema. Estamos entonces que nosotros debemos obedecer hoy la palabra. Y para eso nos vamos a introducir para entender mejor el significado de la palabra hoy en hebreo. Porque no queda ahí, hermanos, no queda en que hoy lo vamos a hacer. Sí, hoy lo vamos a hacer, pero vamos a profundizar más en esta palabra para que Adonai nos dé más luz en esto. La palabra hoy en hebreo se dice hayom. Hayom. Y traducido en este contexto es correcto. Cada vez que aparece la palabra hayom, o la mayoría de las veces, en hebreo se traduce como hoy. Pero literalmente, hayom son dos palabras, o digamos, un artículo y una palabra. Un artículo, ha, y yom, la palabra. Ha significa el en hebreo, el artículo definido el. Y yom significa día. Entonces, literalmente, hayom significa el día. El día. Haciendo énfasis en que es este día, ¿no? Que hoy es el día, este día. Pero es interesante que Adonai, cuando Él crea el mundo, Él dice que llama a la luz día y las tinieblas noche. O sea, que la luz es igual a día y las tinieblas es igual a noche. ¿Sí? Entonces, el nosotros obrar hoy en el tiempo actual nos hace parte de la luz. Pero el obrar en oscuridad es igual a obrar tardíamente. Es más, la palabra mañana en hebreo es interesante porque es lo contrario a hayom, hoy, el día. Mañana se pronuncia mahar, mahar. Y es una, digamos, es una palabra contraída, ¿sí? Que viene de dos palabras, me y ahar. Me significa desde o en dirección a. Me, o sea, en dirección a.
Y ajar significa llegar tarde, o llegar después, o tardío, demorarse, retenerse, quedarse atrás. Eso significa ajar. O sea, majar literalmente significaría en dirección a llegar tarde, o en dirección a quedarse atrás. Imagínense, eso significa mañana literalmente en hebreo. O sea, es el día que llega tarde, porque no está hoy, sino que es mañana y ya todavía no pasó, se está demorando, ¿no? Eso es el pensamiento de esta palabra. Entonces, si nosotros estamos pensando esto que Adonai nos está diciendo hoy, no nos tenemos que quedar atrás, no nos tenemos que tardar, que llegar tarde, demorarnos, ni retenernos, sino ser parte del día. Y el día es la luz. Entonces, porque somos del día, porque somos de la luz, obedecemos hoy su palabra y no estamos en desobediencia, no estamos llegando tarde, no estamos en oscuridad. ¿Sí? Porque recordemos, como dije, hoy es igual a la luz, el día es igual a la luz y la noche es igual a la oscuridad, ¿no? Al llegar tarde. Vamos a leer qué dice en 1 de Tesalonicenses 5, 1 al 7. 1 de Tesalonicenses 5, 1 al 7, como dice aquí en la pantalla, lo vamos a leer de la versión La Biblia de las Américas. Dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día de Adonai vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Qué interesante lo que nos dice aquí, 1 de Tesalonicenses, aquí Shaul nos habla acerca de que nosotros no estamos en la oscuridad, sino que somos del día. Él lo está diciendo ahí, somos del día, somos de la luz, somos de Hayom, del hoy, porque hoy obedecemos su palabra y hoy conocemos la palabra de Adonai. ¿Sí? Porque como dice ahí, no tiene necesidad de que les escriba nada con respecto a los tiempos. Él está hablando de las palabras proféticas que se basan en las fiestas de Adonai. ¿Sí? Porque el día en que Adonai viene es en Yom Teruah, el día de la trompeta. ¿Sí? Y en la final trompeta, como dice el mismo Shaul, en el final shofar, que es el último grito de shofar, el último Yom Teruah, Adonai vendrá, Yeshua vendrá. Entonces no vendrá como ladrón en la noche para nosotros. ¿Recuerdan que decían que venía como ladrón en la noche? Ahí en la palabra nos está diciendo que para nosotros que estamos en la luz, no va a venir como ladrón. Ahí dice: mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Entonces para nosotros no vendrá como ladrón en la noche, sino para el mundo, para los que están en la oscuridad. ¿Sí? Entonces debemos nosotros conocer la palabra antes de creer cosas que no están en ella. Y nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la Escritura. Y aquí Shaul está hablando acerca de la Torá. No está hablando sus propias palabras, sino hablando de la palabra de Elohim. ¿Sí? Lo mismo que estamos haciendo hoy en este día, hablando de los mandamientos de Elohim y que hoy debemos obedecerlos. Primera de Juan 7 al 10, dice de esta manera: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Es interesante porque si estamos en la luz, nosotros nos llevamos bien, estamos en comunión, o sea, en pacto. Fíjense cómo se une todo, ¿no? Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A su vez somos purificados. Y este es el mensaje que hemos oído de Él
y que les anunciamos. Elohim es luz, Elohim es or, luz en hebreo, y en él no hay tiniebla alguna, porque él es del día, no es de la noche. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos, purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué importante es nosotros reconocer que somos pecadores, que no tenemos por nosotros mismos ningún tipo de pureza y limpieza, sino que él es el que nos limpia por medio de su sacrificio. Cuando dice ahí por medio de su sangre, está hablando acerca del sacrificio de Yeshua, ¿sí? Y que esa sangre derramada de Yeshua es la sangre que nos expía del pecado, porque la sangre en la Torá era la que expiaba al israelita del pecado. La sangre purifica, así como el agua. También el agua purificaba, por eso es el bautismo, que purifica. Entonces el agua y la sangre purifican según la Torá, ¿sí? Entonces la sangre de Yeshua se refiere al sacrificio de Yeshua, como cordero que nos limpia del pecado, ¿sí? Entonces por eso nosotros somos de la luz, porque estamos limpios, puros, ¿sí? Estamos limpios por medio de Yeshua, no por nosotros mismos, sino por Él, por Yeshua, que nos limpia de todos nuestros pecados y nos perdona de los pecados, para limpiarnos de toda iniquidad y maldad. Pero si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y es verdad, porque Él murió por los pecados de su pueblo. Él dice así en Mateo, dice que se llamará Yeshua porque salvará a su pueblo de sus iniquidades, de sus pecados. Él salvará, Yeshua. Yeshua que Yoshia, Yeshua porque salvará a su pueblo de sus pecados e iniquidades. Iniquidad en hebreo se refiere a algo torcido, algo que está pervertido, torcido. O sea, cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de nuestra propia carne que se tuerce de lo que Elohim quiere, que es que guardemos su Torah. Recordemos el anterior tiempo de aprendizaje que hablamos acerca de la voluntad de Elohim, que era lo que Él quería, lo que Él anhelaba de nosotros. Entonces, lo que Él anhela es que nosotros confesemos nuestros pecados y seamos perdonados por su sacrificio en la cruz. Porque somos del día, obedecemos, y también somos perdonados y purificados en Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Entonces, Adonai, en esta palabra nos habla que seamos nosotros diligentes en la actualidad, guardar sus mandamientos, no dejarlo pasar, no llegar tarde, no dejarlo para mañana, sino para hoy. Porque hoy es el día, mañana es la noche, mañana es la oscuridad, mañana es el crujir de dientes, como dice Yeshua. Hoy es la vida, así que siempre sea el hoy, que siempre sea el hoy, y que hoy guardemos su palabra como Él lo dice. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos das de tu sabiduría, de tu entendimiento en la palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia con tu pueblo Israel. Gracias, Padre, porque tú tienes misericordia de nosotros, que somos tu pueblo, y nos llevas hacia el verdadero conocimiento de tu palabra, y no nos dejas sumergirnos en la mentira y en mandamientos de hombres que no edifican en nada. Gracias, Padre, porque tú nos das de tu verdad y de la luz de tu palabra, y nos haces formar parte de tu pacto. En el nombre del Adón Yeshua. Amén y amén. Hasta aquí llegamos el día de hoy, porque hoy estamos hablando de la palabra de Elohim, y así debe ser cada día, tener su palabra en nuestro corazón, como dice el Shema. Estarán sobre tu corazón, y en nuestra casa enseñarlo a nuestros hijos, para que sean afilados en la palabra, y que toda nuestra casa esté llena de la palabra de Elohim. Así que me despido, hermanos. Espero que haya sido de bendición esta palabra, y nos vemos en el siguiente tiempo de Hablemos acerca de.
¿sí? Este video lo subiremos a YouTube para mayor comodidad, para que lo puedan ver mejor por esa aplicación, ¿sí, hermanos? Y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok, también en Facebook, donde subimos videos de palabras en hebreo, de canciones en hebreo y en español también, sencillas, pero que a Adonai le son de agrado, porque él anhela la sencillez y no la altivez. Así que me despido, hermanos, y que haya sido de bendición este tiempo. Shalom, nos vemos.